Señor Carlos, pues bienvenido a W Radio. Muchas gracias, de vuelta a casa, ¿no? Aquí me dieron mi primera chamba como reportero cuando llegué de Mérida y la verdad es que pues, siempre esas cosas guardan un lugar en tu corazón, ¿no? Y quiero estar, pues digamos, expresando públicamente esta sensación de cobijo, de apapacho que siento al regresar a W. Además haciendo un periodismo objetivo, veraz. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Es decir, yo creo que la objetividad lo alcanzan los objetos, no los sujetos, como dice esa vieja frase. Pero sí la pluralidad, y eso es escuchar todas las voces, estar abierto a todos los planteamientos. Vamos a hacer un programa polémico, vamos a hacer un programa que dé de qué hablar, como lo hemos hecho siempre, como lo hemos hecho en la tele, en la columna, en la radio en ocasiones anteriores, en otros grupos radiofónicos. Vamos a buscar que tratándose un horario de mediodía, de 1 a 3 de la tarde, demos temas para la sobremesa, ¿no? Que le escuches y te quedes con algo, que puedas después de comer, platicarlo y demás, los temas centrales, las cosas que están sucediendo, análisis y un ejercicio de una libertad de expresión que creo que es momento de defenderla. Y el medio es único, ¿cierto, Carlos? Es un medio invaluable. Fascinante. A mí me contratan en televisión porque me escuchan en radio. Entonces, para mí es un medio mucho más natural la radio que la televisión. Me siento mucho más a mis anchas en términos de nadar como pez en el agua. Es un lenguaje que me es mucho más cercano. Incluso si ustedes se fijan, uno de los grandes defectos que yo tengo como reportero, como periodista de televisión, es que yo hago notas que parecen muy de radio. O sea, yo me hice y me formé como reportero de radio. Entonces, cuando migro a televisión, la necesidad de describir con mucho detalle y hablar mucho, ¿no? Es un defecto con el que todavía, pasados todos estos años, sigo, ¿no? Entonces trato de combatirlo y decir, a ver, acuérdate que lo están viendo, ¿no? Pero me gusta mucho cómo suena la radio, me gusta mucho ejercer la radio. Muchas veces dicen, oye, eres diferente al de la tele, de la radio. No, eres el mismo, es la misma historia, nada más que son lenguajes distintos. Es decir, es como si chocas. ¿Cómo se lo cuentas a tu mamá o cómo se lo cuentas a tu mejor amigo o amiga? Pues es diferente. O le estás contando lo mismo, sí, lo mismo, nada más. Es otra manera de contar, otro lenguaje, otra verbalización, y es muy divertida. ¿Se ha enfrentado en algún momento a la censura o, para no afectar a un tercero que sea a lo mejor algún consumidor, a la autocensura? Mire, yo creo que desde una posición de privilegio como la que tengo yo, cuando hay periodistas en este país que están sufriendo violencia brutal, donde hay tantos periodistas asesinados y los crímenes quedan impunes, quejarme de algún episodio personal me resulta hasta frívolo. Creo que México vive retos enormes en materia de libertad de expresión. Los ha vivido en los últimos años cuando tiene que ver con violencia contra el periodismo. Creo que ahora hay nuevos desafíos con todos estos cambios y transformaciones que se anuncian, que tienen que ver con desafíos a la libertad de expresión, y creo que nos toca defenderla, nos toca estar ahí, nos toca dar la cara y nos toca ejercerla. La mejor manera de defender la libertad de expresión es ejerciéndola todos los días, ejerciéndola con un periodismo de datos, de hechos, y si frente a los datos y los acontecimientos lo que te contestan son insultos, apodos y descalificaciones, denunciarlo como tal, ¿no? Denunciar que están evadiendo los cuestionamientos, que están evadiendo las preguntas. Creo que es difícil ser periodista en México, no haber sido amenazado, ¿no? Es decir, es algo con lo que uno termina aprendiendo a convivir, desgraciadamente. A todos nos ha pasado, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. No me pongo yo al centro de esta discusión. Hay muchos colegas en muchas partes del país que pasan condiciones infinitamente más adversas que las que uno puede enfrentar y que tienen sobre todo menores respaldos, menores herramientas para enfrentarlas y combatirlas de la que tiene alguien pues, con una posición de privilegio en la televisión, en la radio a nivel nacional como yo. ¿Te has enfrentado a una situación de miedo, que hayas vivido algún temor por guerras, por estas amenazas? Claro que a veces te preocupa, te preocupa por ti, te preocupa por tu familia sobre todo. La parte que te digo, o sea, separo dos cosas. Es decir, el riesgo que enfrentas como periodista, inherente a, por ejemplo, la cobertura de una guerra, creo que tiene que catalogarse en otro conjunto que aquellas amenazas por tu manera de preguntar, por tu manera de pensar, por tus opiniones políticas. Creo que son dos cosas diferentes.
pues claro que te preocupan, algunas más que otras, unas luego ves que pues, perro que ladra no muerde, y otras sí preocupan, ¿no? Cuando son, dependiendo de quién vienen, qué capacidad de cumplir las tiene, qué tan poderosa es la persona que te amenaza o te advierte, y en ese sentido, pues ahí las pones. Y luego lo otro es la cobertura, ¿no? Las coberturas que pues sí, yo siempre he pensado que en las guerras hay que aprender a administrar el miedo. No puedes tener tanto miedo que no salgas del lugar donde estás hospedado, refugiado, y no puedes tener tan poquito miedo como para perderle el respeto a una realidad que es violenta y que puede costarte la vida. Y creo que el gran truco de una cobertura de guerra es administrar el miedo. ¿Has ido a terapia, Carlos? No, nunca, pero no lo descarto. Es decir, muchos colegas lo han hecho. Yo no he sentido que lo he necesitado. Seguramente es una falta de diagnóstico mía. Creo que cualquiera que se sentara diría, no, necesitas terapia, pero antier, ¿no? Pero no, nunca lo he hecho, otros colegas lo han hecho y no lo descarto que lo pudiera yo necesitar en el futuro. ¿Y cómo administras, digamos, la energía, la salud? Porque estás por la mañana, estás en radio, no paras. No, sí, aguanto, o sea, todavía aguanto. ¿Qué hago? Me gusta mucho comer, disfruto mucho mi chamba, me gusta mucho, o sea, digamos, las partes más difíciles, la despertada temprano, ¿no? Que la llevo haciendo tantos años. Que por cierto la empecé a hacer en la radio. Pues sí es difícil, es complicado, pero si te gusta, a mí me gusta muchísimo, entonces no me cuesta tanto trabajo despertarme en las mañanas. Trato de hacer ejercicio todos los días y comer sanamente, excepto a la hora de la comida. Es decir, en el desayuno y en la cena hacerlo de manera sana. A mediodía sí me doy unos atascones épicos y hago ejercicio todos los días sin fallar. Entonces, pues ahí más o menos te la vas llevando. Todavía no he sentido falta de energía o algo así. Creo que todavía puedo con la tele, la radio y la columna. Y las redes, ¿no? Que también son súper demandantes. ¿Con las amenazas llegaste en algún momento a pensar en dejar tu profesión? No a dejar mi profesión. He llegado en algunos casos particulares, he acudido, a veces las he recibido Televisa y me ha, digamos, brindado cierta protección. En otros momentos he acudido yo a organizaciones no gubernamentales que se dedican a la protección de periodistas, etcétera, etcétera. Pero, repito, lo que me ha pasado a mí es una vacilada comparado con lo que sufren tantos colegas en el país. En perspectiva periodística, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, todo lo que está pasando es pues algo que mucha gente no se espera. ¿Cuál es tu perspectiva como periodista? Bueno, está empezando, hay muchas cosas que hay que ver. Hay algunas cosas que ya pueden ser evaluadas, otras que todavía no pueden ser evaluadas y hay que darles un poco la dinámica del tiempo. Y hay que irlas analizando día a día, y de eso se tratan justamente los noticiarios, ¿no? De ir haciendo la autopsia a la realidad todos los días, ¿no? Muere el día o muere la nota y hay que estarla diseminando, viendo qué pasó, qué fue lo que hubo detrás, etcétera, etcétera. ¿El ciudadano cómo te ha afectado, como a todos los ciudadanos, la falta de gasolina? A ver, yo diría varias cosas ahí sobre eso. Primero, creo que combatir a los huachicoleros era algo indispensable para el país. Lo habían intentado otros 3 presidentes con distintos planes y habían fracasado. Fracasó Fox, fracasó Calderón, fracasó Peña Nieto. López Obrador lo está echando a andar. Entonces, para decir si la estrategia es efectiva o no es efectiva, hombre, hay que dejar pasar un tiempo, ¿no? Primero que nada. Segundo, creo que pudo haber sido mucho más empático el gobierno federal con los ciudadanos comunes, no tacharlos de corruptos, adversarios, opositores, cuando su único problema es que quieren tener gasolina para hacer sus cosas, ¿no? Y no les gusta la idea de llegar a la gasolinera y que no haya combustible, ¿no? Entonces creo que hubo tropiezos, está habiendo tropiezos en la implementación. Creo que el gobierno no los está enfrentando, los está enfrentando siempre con esta con esta idea que tienen de que cualquier reclamo proviene de alguna mano oscura que está detrás, ¿no? Es decir, no hay empatía con el ciudadano común y corriente que quiere llenar el tanque, ¿no? Para hacer las actividades. No hay empatía con las empresas de transporte de niños en las escuelas que ya están teniendo que recortar sus corridas y entonces resulta que ya algunos camiones ya no están recogiendo a los niños para todas las actividades porque no hay gasolina, y tratar de no descalificar a la gente que se está quejando por eso y no, como siempre lo hacen, descalificar a los medios de comunicación que estamos retratando esa realidad. Salir a decir no hay desabasto cuando todos estamos viendo lo que pasa en las gasolineras me parece que no genera empatía con los ciudadanos. Eso tiene que ver con la implementación. La idea de combatir el huachicoleo y el plan final para acabar con el huachicol y ese boquete a las finanzas públicas que ha ido creciendo durante los años, lo estaremos evaluando un poco más adelante.
Gonzalo. Gracias a ustedes. Gracias.